Romanos capítulo 5, en la parte que vamos a estar viendo, es uno de los pasajes más difíciles de entender, no de explicar. A su que si no entiendes es tu culpa, no es difícil de explicar, es difícil de entender. No es cierto. Es uno de los pasajes más complicados, más polémicos incluso. Hay muchas doctrinas que surgen de versículos, y de hecho, incluso en capítulo 5 hay, no sé si tú ibas a escuela dominical, a mí no me tocó nunca ir a escuela dominical, ni nada por el estilo, pero la mayor parte de los pasajes que aprendes de memoria en la escuela dominical, o que un cristiano promedio se sabe, provienen gran parte del capítulo 5 de Romanos. Es un capítulo que tiene una gran cantidad de, no solo de información, sino información muy profunda. Y pues bueno, vamos directo, ya hice mi fe de ratas, o sea que si al final dices, pues no entendí nada, pues te dije que era difícil de entender. Pero vamos a hacer todo lo posible para tratar de ir paso a paso y entender. Recuerda siempre, a pesar de que las verdades de Dios son profundas, tan profundas que te pueden ahogar, siempre a la misma vez son tan suaves y delicadas que un niño las puede entender y degustar y saborear. Entonces, no te preocupes por las profundidades, sino por lo que Dios te vaya enseñando. Si Dios te enseña una cosa, es suficiente para ti el día de hoy, de acuerdo a lo que Dios tiene planeado. Y pues ya que les dije que es un pasaje difícil, ¿qué les parece si oramos para que Dios nos ayude? Señor, te damos gracias por esta noche, por cada uno de mis hermanos que están aquí, porque en tu misericordia una vez más nos has traído delante de tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad como tú lo prometiste, que tú abras nuestros ojos a las maravillas de tu ley, que abras nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada, que apartes toda distracción, Señor, y que podamos enfocarnos en lo que tú quieres decirnos el día de hoy. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Pablo venía explicando, recuerdas, la semana pasada nos habló de los beneficios de ser justificados. Hemos estado hablando acerca de los problemas. Primero habló de los incrédulos, luego de los religiosos, luego de todo el mundo encerrados bajo pecado, y luego habló de cómo la justificación, y entendimos que la justificación no es simplemente ser declarados sin culpa, va mucho más allá, es una verdad mucho más profunda. Su justicia se nos es atribuida como si nosotros hubiéramos vivido justamente, no solamente sin culpa, sino además vestidos de su justicia, y vimos que esta justificación es por fe. Y la semana pasada vimos que esta justificación nos da paz, nos da acceso a Dios, nos da esperanza en tiempos difíciles incluso, y a través de esta justificación somos reconciliados con Dios. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. La pregunta, o más bien lo que va a explicar Pablo el día de hoy es, ¿por qué no teníamos paz? ¿Te acuerdas? Dijimos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Bueno, ¿por qué estábamos en guerra? ¿Por qué no había paz? ¿Por qué no teníamos acceso a Dios? ¿Por qué vivíamos bajo juicio y no bajo esperanza? ¿Por qué no estábamos reconciliados? Y Pablo nos va a explicar eso el día de hoy. Pablo, en su estilo de escribir, y como te dije desde el principio, Pablo no está haciendo un tratado teológico, está escribiendo una carta. Y no sé si te pasa que cuando escribes una carta dices, pues saludos a mi tía Cuquita, que la vi hace un mes cuando estuve por allá, y pues la vi medio enferma porque aparentemente se había resfriado, porque cuando estuve justo cayó una gran tormenta y ella salió sin paraguas y parece que se enfermó, pero pues ya me dijo mi tío Pancho que no me preocupara, que ya el tratamiento que le dieron estaba bien, y saludos también a mi tío Pepe, ¿no? Entonces, el propósito era decir saludos a mi tía Cuquita, a mi tío Pepe, a mi tío Pancho, pero en medio
tomé toda una desviación, porque me acordé que estaba enferma y de cómo se enfermó y la lluvia, y es que en esta época pues, el clima está siempre bien terrible, por eso le dije a mi tía Cuquita que tiene que tomarse las medicinas que le mandé y ese juguito de naranja. Y cuando escribes una carta haces eso. Cuando escribes un tratado teológico no te desvías, pero Pablo está escribiendo una carta. Entonces, él está, y es su estilo además, empieza a narrar algo y a la mitad se sale como por la tangente y hace una serie de curvas y otra serie de temas y luego regresa. Entonces Pablo en el versículo 12 va a empezar un tema. Del versículo 13 al versículo 17 hace como un paréntesis. Y el tema que empezó en el 12 recién lo retoma en el 18. ¿Estamos? Entonces, 12, luego hace un paréntesis entre el 13 y el 17. Y el 18 recién regresa al tema que estaba tomando en el versículo 12. Y eso para que lo entendamos, porque si no, de pronto parece que estuviera hablando de cualquier cosa y ya. Ahora, evidentemente, toda la escritura es inspirada por Dios. Y esa desviación que toma Pablo es necesaria para poder entender y para lo que Dios nos quiere decir el día de hoy. Entonces, versículo 12, capítulo 5 de Romanos, dice: por tanto, es decir, en resumen, después de haber entendido que somos justificados por la fe y que gracias a esa justicia tenemos paz, tenemos acceso a Dios, tenemos esperanza y somos reconciliados, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y este versículo nos podría llevar un año estudiarlo, en todas las implicaciones que tiene. Pero no vamos a tomar un año, vamos a tomarnos unos minutos nada más. ¿Qué cosas nos está diciendo Pablo ahí? Número 1, que el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Quién es este hombre? Adán. Ojo, no dice que el pecado se generó en el hombre. El pecado ya existía. Satanás ya había incurrido en envidia, en vanidad, ya había pecado en él. Entonces el pecado no es un invento humano, pero al mundo, al cosmos que Dios había creado, la puerta por la que entra el pecado es un hombre. Un hombre es el instrumento, la herramienta que Satanás usa para meter el pecado en el cosmos y traer una debacle total. Porque ustedes saben, y bueno, lo vamos a ver más adelante en el libro de Romanos, que incluso la creación cayó y sufrió con la entrada del pecado. Es como un globo. Dios había creado esto todo perfecto y de pronto, haz de cuenta que a un globo le pones una aguja y le inyectas pintura. Y mancha todo por dentro. No solo por fuera se ve, pero la mancha está por dentro. Y eso es lo que sucede cuando entra el pecado, mancha todo. ¿Y cuál es el resultado de la entrada del pecado? Nos dice ahí que es la muerte. La muerte es el síntoma del pecado. ¿Por qué existe la muerte? Porque hay pecado. Es así de sencillo. Y entonces la muerte tocó a toda la humanidad. Dice ahí que la muerte pasó a todos los hombres. Ahora, esta frase, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, es un tema para personas que han escrito libros de este tamaño acerca de ese versículo. Porque las implicaciones que tiene son muy grandes. Solo yo quisiera tocar dos aspectos, los más comunes, que se entienden cuando leemos esto. Porque ¿sí o no te pasa que tú dices, ok, Adán pecó, pero pues ¿y yo qué? O sea, sí, está bien. Dios le dijo a Adán, no comerás del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y Adán qué hizo? Comió. Ok, está bien, él pecó. Pero pues ¿y yo qué? ¿Yo qué culpa tengo? No pasó ni siquiera en mi generación, pasó hace muchísimo tiempo. ¿Y por qué yo tengo que ser culpado de pecado? ¿Nunca te has preguntado eso? Di la verdad, sí te has preguntado eso.
Pablo lo sabe, el Espíritu Santo lo sabe y por eso lo pone acá y empieza a desarrollarlo. Y una primera razón por la que nosotros somos inculpados en el pecado de Adán es que Adán era el representante de la humanidad. Al ser Adán el representante de la humanidad, lo que él hace, lo hace a nombre de la humanidad. Déjame ponerte un ejemplo. Cuando el señor Felipe Calderón habla en las Naciones Unidas, ¿a nombre de quién está hablando? A nombre de México. No importa si tú no votaste por él hace no sé cuántos años, 6 años. No importa si no votaste por él, de todos modos él está hablando por ti. Porque él es el representante de México. Y ocurre igual en los Juegos Olímpicos. Ahí están 11 caballeros, 11 muchachos, corriendo tras un balón. Y cuando después de los 90 minutos el resultado es 3-1, ¿qué dices? ¡Ganamos! ¿Te cansaste? ¿Corriste mucho? ¿O nos costó ganarle, pero les ganamos? ¿Oh, te costó? No, hombre, sí, pues sí, ¿no? El ejercicio de palomita a boca era agotador. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esos 11 están representando a México. Y si pierden, ¿quién pierde? Ellos, dicen, ¿no? Pierde México. Es ese mismo principio. En la modernidad de nuestra cultura vivimos en un sobreénfasis en el individuo y todo tiene que ser individual. Pero la verdad es que Dios no siempre ve las cosas de esa manera, sino nos ve como seres que afectamos a una comunidad, no como individuos aislados. ¿Te acuerdas en Josué cuando Acán roba algo que Dios dijo que no tenían que tomar y lo esconde? ¿Qué es lo que Dios dice? Israel ha pecado contra mí. La colectividad. Y esa es parte del carácter de Dios. Entonces, tú dirás, pero pues, híjole, a mí nadie me preguntó si yo estaba dispuesto a que Adán fuese mi representante ahí en el jardín del Edén. Bueno, es verdad. Nadie te preguntó, pero es el representante. ¿Alguien te preguntó quiénes tenían que ir a los Juegos Olímpicos? No, pero ahí están y te están representando. Esa es la verdad. Es más, te digo una cosa más. No había un mejor representante para la humanidad que Adán. No había. Y tú dices, pues yo... Me salió muy natural. Mira, Adán no tenía conflictos familiares, no venía de una familia disfuncional que le hubiera ocasionado traumas, no tenía amigos a quienes les envidiaba cosas. El ambiente en el que se desarrolló era perfecto en todos los sentidos, climáticamente. No había un problema económico que lo agobiara. No había es decir, ni siquiera tenía que preocuparse por su descendencia y cómo iba a sostenerla y no tenía que preocuparse por nada. Y fue el mejor en todo, físicamente, el mejor en todos los sentidos. Y falló. Por tanto, cualquiera de nosotros que hubiera dicho, pues, si me hubieran dicho a mí, yo me hubiera aventado, hubiera sido peor. Hubiera sido peor. Adán fue nuestro mejor representante. Y nuestro mejor representante probó que no funciona. Esa es la verdad. Entonces, cuando Adán cae, la humanidad entera está en él, lo cual es otro principio. En Hebreos, el escritor de Hebreos dice que está hablando de la diferencia entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio superior. Y dice, Jesucristo es un sacerdote, pero no según la orden de Leví, sino según Melquisedec. Y esto lo está diciendo porque los judíos decían, es que Jesús ni siquiera era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá, no puede ser un sacerdote. Y entonces el escritor de Hebreos está diciendo, sí, no es un sacerdote levítico, es un sacerdote mejor que el sacerdote levítico.
Porque Leví incluso tributó sus diezmos a Melquisedec. Y tú dices, ¿cómo pudo tributar sus diezmos si cuando Melquisedec estaba en la tierra, Leví todavía no existía? ¿Te acuerdas? Y el escritor de Hebreos dice, es que Leví estaba en Abraham, porque Abraham es el padre de Leví, estaba en Abraham cuando Abraham dio sus diezmos. Por tanto, los diezmos que Abraham dio son atribuibles a Leví porque es su hijo. Es el mismo principio. Tú y yo pecamos en Adán porque Adán es él, a no ser que aquí venga alguien de otro planeta, o si eres un ser humano, vienes de Adán. Y en Adán pecamos. Y esa es la realidad. Entonces, una forma de entender esto de por qué el pecado pasó a toda la humanidad es porque en Adán, nuestro mejor representante, pero aún así no nuestro suficiente representante, pecamos todos. La segunda forma de entender esto, y que otra vez llena colecciones de libros, es este asunto de el pecado que se hereda. Es decir, ya que Adán pecó, cuando él tuvo hijos, heredó no solo su nariz y el color de ojos, sino también su naturaleza de pecado. Y nosotros ya nacemos con esa naturaleza caída. Y aquí viene una gran pregunta. ¿Nacemos pecadores o nos convertimos en pecadores la primera vez que pecamos? Es un debate que tiene siglos y siglos. Este asunto, porque tiene un bebé, entonces, cuando nace, ya es pecador, ya está condenado. Así nomás tiene un segundo de nacido, ya está condenado. Y si muere, está condenado, porque no ha tenido tiempo de entregarle su vida al Señor Jesucristo. Ok, entonces la respuesta no es tan sencilla. La respuesta no es tan fácil. Les digo que es un debate de siglos. Y por supuesto no lo vamos a resolver acá. Pero sí hay un par de cosas que tenemos que entender, porque la palabra de Dios sí las deja claras. ¿Qué cosas? Número 1, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Es decir, lo que te hace pecador no es el pecado que cometes, sino que porque eres pecador, vas a cometer pecados. Es ineludible. Está en tu ADN espiritual y en tu ADN físico. Esa es una realidad. Esa es una triste, pero verdadera realidad. Ahora, otra vez volviendo al ejemplo de los bebés. Alguien dirá, pero pues un bebé, ok, nace pecador. Pero ¿qué culpa tiene? Él no sabe de Adán. Él no sabe del pecado original, de lo que Dios le pidió. Él no sabe nada de eso. ¿Por qué entonces pues es declarado pecador? Bueno, es declarado pecador porque si tú le das tiempo, te va a probar que sí es pecador. Es cuestión de tiempo. Ahí no hay equivocación. Está ahí, lo tiene ahí. Entonces Pablo va a empezar a desarrollar este tema, pero antes te decía un par de verdades que es necesario entender. Número 1, somos pecadores, te decía, en partida doble, porque está en nuestra naturaleza y porque practicamos el pecado. O sea, somos pecadores por naturaleza y por práctica. Número 2, el resultado del pecado es la muerte física y la muerte espiritual, la separación de Dios. Ese es el resultado. Y todos vivimos bajo esa condena. Y esta condena, número 3, tiene, digamos, 3 cuchillos clavados en nuestro corazón. Número 1, nuestra naturaleza, como te dije, es nuestra primera condena. Número 2, el pecado de Adán se nos imputa a nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos en Adán cometiendo ese pecado. Entonces, mi naturaleza individual, tache. Mi naturaleza colectiva, como humanidad,
tache. Y también por méritos propios, es decir, por méritos conseguidos en el campo de batalla. Desde que pude, pequé, aún antes de entenderlo bien. Desde que mi mamá me dio el primer biberón y le di el manotazo a mi mamá, o me quitó el biberón y le gruñí, desde ahí ya está la naturaleza pecadora. Y la cuarta verdad, que es la más importante: Cristo pagó el precio de ese pecado, de eso. ¿Cuál pecado? De esa naturaleza. Cristo pagó eso para que, justificado por gracia, por medio de la fe, pudiera entrar a su reino. Es decir, no vamos a resolver el debate, pero estas verdades son esenciales, y entendiendo estas verdades, no necesito resolver ningún debate. Ya tengo suficiente en mi cabeza. Ok, continuemos. Porque así como tú y yo tenemos dudas y empezamos a pensar en todo esto, Pablo lo sabe y empieza a desarrollar el tema a partir del versículo 13, a explicarlo, y por eso hace este paréntesis. Dice, versículo 13 y 14. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Es decir, había pecado, pero como no había ley, antes de Moisés no se había dado la ley, no se podía a alguien declarar culpable de esa ley porque pues no había forma, porque no estaba la norma establecida. Verso 14. No obstante, a pesar de eso, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Es decir, Dios le dijo a Adán claramente: no comas de este fruto. ¿Y Adán qué hizo? Comió. De ahí en adelante, Dios no les dijo: no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, porque todavía no estaba la ley. Es decir, a pesar de que no transgredieron a la manera de Adán, pues todos murieron. Y tú puedes revisar las cronologías y las genealogías, todos terminan muertos, excepto Enoc, pero él no murió porque fue llevado al cielo. Y dice, Adán es figura del que había de venir. Alguien podría preguntar, a ver, ¿cómo es posible que todos pecaron después de Adán? Si la ley recién vino con Moisés, y por eso Pablo dice esto, es que el pecado no tiene que ver con la ley. El pecado no tiene que ver con la ley. A ti y a mí nos preguntan lo mismo, ¿sí o no? Oye, pero a ver, si esa es la única forma de llegar al cielo, ¿cómo le hacen los pobres aborígenes que viven en la isla y en las selvas de Borneo? ¿No? Ya ves que cuando le compartes el evangelio a alguien siempre se preocupan por la gente que vive ahí en los lugares. Están con una carga en su corazón tan tremenda por la gente que vive en lugares tan lejanos. Es que el pecado no tiene que ver con la ley. O sea, la existencia del pecado no se la debe a la existencia de la ley. Antes de que estuviera la ley, la gente moría. ¿Y por qué moría? Ya lo dejamos en claro. Porque eran pecadores. Si no hubiese pecado, no hubiesen muerto. Por eso dice Pablo, no dice no hay pecado, dice que no se inculpa de pecado. Pero sí hay pecado. Y sucede en todas las razas, en todo el mundo, en todas partes, en todas las edades de la historia. Me recuerda mucho Mark Twain. Este escritor decía, a mi edad, cuando me presentan a alguien, ya no me importa si es rico, pobre, negro, blanco, judío, musulmán o cristiano. Me basta con que sea un ser humano. Peor cosa no podría ser. Y esa es la verdad. Esto no tiene que ver con que la ley de los judíos o la ley de los musulmanes o la ley de los ateos no tiene que ver con nada de eso. Tiene que ver con la naturaleza de ser seres humanos. Y en nuestra naturaleza está el pecado, por tanto todos murieron. Y por eso dice, ya que por uno, Adán, entró el pecado a toda la humanidad. Dicho sea de paso, Adán, la palabra Adán, quiere decir hombre o humanidad.
Entonces, ya que Él cayó y en Él caímos todos, por uno todos caímos, también por uno, por Jesucristo, va a venir la solución. Y por eso dice que Adán es figura del que había de venir. ¿Por qué se pueden comparar Adán con Cristo? Bueno, número uno, son los únicos sobre la tierra en la historia entera que nacieron sin pecado. Adán, bueno, porque no nació. Fue creado sin pecado. Y Jesucristo porque nació sin pecado. Entonces son los únicos que pueden, tú te tienes que agrupar en alguno de estos dos bandos. En Cristo o en Adán. Todos somos o hijos del linaje de Adán o pertenecemos al linaje de Jesucristo. Y Pablo, a partir del versículo 15, va a empezar a poner unos contrastes entre la obra de Cristo y la obra de Adán. Primero Adán y luego Jesucristo. Dice, verso 15, pues el don o el regalo no fue como la transgresión, lo que hizo Adán. Está haciendo el don, Jesucristo, no fue como la transgresión, lo que cometió Adán. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, a través de la transgresión de Adán vino la muerte, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y aquí tú puedes en tu casa, yo te recomiendo, haz una lista, si pones Adán y pones Cristo, y vas poniendo las cosas que cosechamos en uno y las cosas que se cosechan en el otro. ¿Qué se cosecha en Adán? A partir de su transgresión viene la muerte. ¿Qué se cosecha en Cristo? Por su gracia abundan la gracia y el don de Dios. Verso 16. Otra vez, vuelve a hacer esta comparación. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó. Es decir, con el don, con el regalo de Jesucristo, no sucede como en el caso de Adán, que fue el que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, Adán pecó una vez y por ese pecado todos estamos condenados. Un solo pecado, condenación absoluta para todo el mundo. En cambio, con el don, viene por las muchas transgresiones, por la enorme cantidad de transgresiones, Dios entrega este don, pero no para condenación, sino para justificación. Jesucristo es el don que Dios entrega para nuestra justificación. Verso 17. Otra vez, vuelve a hacer este contraste entre Jesucristo y Adán. Pues si por la transgresión de uno, de Adán, solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida, contraste muerte-vida, por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes? ¿Quiénes van a reinar en vida? Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Por la transgresión de Adán reinó la muerte. Por eso todos mueren. Ya lo han escuchado, ¿no? Las estadísticas son apabullantes. 100 de cada 100 mueren en este planeta. Por lo menos hasta el día del rapto. Ahí se van a romper las estadísticas, porque habrá muchos que no morirán, sino que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, serán arrebatados a los cielos. Pero, mientras no venga ese momento, la reina fue la muerte. Pero para los que, dice, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, reinarán en vida. Entonces ahí ya tú puedes hacer tu columna y ver cuál quieres, de cuál quieres cosechar. Verso 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Verso 19. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Te das cuenta la diferencia entre Adán y Cristo? Un mismo comienzo,
pero un final totalmente distinto. Tú tienes que decidir en cuál estás. Y ver qué es lo que cosechas si estás en la columna de Adán, y ver qué cosechas si estás en la columna de Cristo. Y tú dices, yo quiero estar en la columna de Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Ya lo hemos estado viendo. Simplemente creer, porque la justificación es por gracia, por medio de la fe. Verso 20. Ok, una cosa más. Pablo se adelanta siempre a lo que le van a preguntar. Entonces probablemente alguien diría, a ver, si la ley no me sirve para ser salvo, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras. Si la ley no me sirve para ser salvo, y tampoco la ley me sirve para ser pecador, porque sin la ley, de todos modos, soy pecador, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué la pusieron? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? ¿De qué me sirve? Y entonces Pablo contesta. Sí, otra pregunta. Si lo único que cuenta es estar en Adán o estar en Cristo, entonces ¿para qué está la ley? Versículos 20 y 21 está la respuesta. La ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley no produce el pecado, pero cuando introduce la ley Dios, el pecado abunda. ¿En qué sentido? Es como los rayos X. ¿No? Estás jugando o trabajando o lo que sea y hay un golpe y te duele el brazo o la pierna y te llevan al hospital y te meten a una máquina y te sacan unos rayos X y ven luego la placa y te dicen, fractura. ¿La máquina te produjo la fractura? No. Antes decías, es que solo me duele, pero ahora no solo te duele, sino que tienes una fractura. Abundó más, el diagnóstico fue peor a partir de los rayos X. Pero no es culpa de los rayos X. Ni lo provocaron ni nada. No es que, ¿quién inventó la máquina de rayos X? Si no lo hubieran inventado igual y no estaría mi brazo roto. No, ya estaba roto. Eso es lo que sucede. Cuando la ley es introducida, se ve lo que somos. La ley no produce eso en nosotros. Eso es lo que ya somos. Simplemente la ley lo hace visible. La ley lo exhibe. La ley revela mi pecado, pero no solo revela mi pecado. Revela mi pecado y la magnitud de mi pecado. ¿Por qué? Porque revela la santidad de Dios y la gracia de Dios. Si no tuviera la santidad de Dios y la gracia de Dios, no tendría la magnitud de mi pecado. ¿Nunca has pensado que eres bien bueno en el ping-pong? Hombre, en el ping-pong no hay quien me gane. A todos en el kinder les gano de voladísima. Y luego ves los Juegos Olímpicos y te das cuenta de tu miseria. No es que eras menos miserable antes de ver los Juegos Olímpicos. Eras igual de miserable, nada más que no se podía ver la magnitud porque no habías estado en alguien que es tan altamente superior. Ahora, imagínate eso en lo que tú dices, bueno, sí, la verdad no estoy tan mal. Hay otros que están peor, sí, pero cuando la ley revela la santidad de Dios, te das cuenta que estás peleando una moneda de 10 centavos con un billete de 20 pesos a ver quién se acerca más a un cheque de 5 millones de dólares. Y no sirve. La moneda de 10 centavos y el billete de 20 pesos están en el mismo punto. Y eso es lo que la ley hace. Fíjate lo que dice el versículo 20. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, cuando se introdujo la ley, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine, y esto es bien importante, por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es decir, la gracia, cuando se introduce la ley, el pecado abunda. Cuando el pecado abunda, de estas veces que tú dices, pues ya no puedo hacer nada, pestañeo y estoy pecando. Y si no pestañeo, estoy pecando también. Estoy encerrado, no tengo nada. Ya, ¿qué hago? Entonces Jesucristo aparece
Estás como en un hueco y Él extiende su mano y Él es el único que puede sacarte. Y su gracia es revelada. Pero su gracia no es que Jesucristo es bien buenito y por eso me salvó. Jesucristo es justo. Y por eso dice que la gracia reina por la justicia. Porque lo que Jesucristo hizo fue pagar el precio de tus pecados y mis pecados. Y ya lo hemos tocado aquí. No se trata de que Dios se borrón y cuenta nueva, no importa. Lo que Él hace es pagar, Él hace justicia. Y la justicia demandaba que hubiera muerte. La paga del pecado es muerte. Y eso la justicia lo demandaba. Y no hubiera sido gracia perfecta si nos hubiéramos escapado de la justicia de Dios. Sería una gracia torcida. Sería un soborno a su propia justicia. Sería una mancha en su santidad. No sería un motivo de honra, sería un motivo de vergüenza. Sí, lo tuve que sacar, pero ni modo. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Jesucristo en la cruz paga el precio de nuestros pecados, de modo que su justicia se satisface, y al ser su justicia satisfecha, entonces tú y yo somos declarados justos, y entonces su gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿No te late lo que Dios hace? ¿Por qué no teníamos paz para con Dios? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el pecado nos alcanzó a todos. En tres áreas. Fue 3-0. Porque nuestra naturaleza es pecadora. Porque practicamos el pecado. Y porque en Adán, tú y yo pecamos. Y desobedecimos. Y Dios hace todo esto para atribuirnos su justicia. Y para terminar, ¿nunca te has preguntado por qué Dios permitió que el pecado entrara en el mundo? No podía haber, si Dios lo sabe todo, no podía haber hecho ¡Shazam! Y ahí la serpiente muerta. ¿Por qué Dios permite? Bueno, ese es otro debate de siglos y tampoco lo vamos a resolver acá. Pero sí déjame decirte una cosa. El estado de Adán antes de caer no es, pero ni siquiera parecido al estado glorioso que Adán alcanza, no después de caer, sino después de Cristo. Tú y yo, si Adán no hubiera caído nunca y hubiéramos nacido y estuviéramos viviendo en el jardín del Edén y estuviéramos bien felices con un clima perfecto, con todo lo que tú quieras, ese estado es inferior al estado que Dios nos ha prometido después de la justificación por Jesucristo. ¿Por qué? Porque seríamos hijos de Adán, mientras que ahora, por el sacrificio de Cristo, somos adoptados, no hijos de Adán, sino hijos de Dios. Todo aquel que cree, dice Juan, le es dada la potestad de ser llamado hijo de Dios. Entonces yo no sé por qué Dios permitió, pero esta es una muy buena razón y una muy buena esperanza. ¿Qué preferirías? ¿Estar en el paraíso y ser hijo de Adán? ¿O vivir este tiempo de dificultades, de problemas, de atribulaciones, que ya vimos que tenemos esperanza porque la prueba produce esperanza, etcétera, etcétera, etcétera? Y pronto, dentro de menos de 100 años, vamos a estar en un estado mucho mejor que el que Adán tenía incluso al principio, porque era una criatura de Dios, pero ahora es un hijo de Dios. Entonces, el plan de Dios sigue siendo perfecto. Tú y yo tenemos que simplemente tomar una decisión. Porque lo leímos. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Quieres recibirlo? ¿En qué columna vas a estar? ¿En la columna de los que cosechan el fruto de Adán o en la columna de los que cosechan el fruto de Jesucristo? Eso solo lo sabes tú. La invitación está hecha
y depende ahora de ti. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu plan es perfecto, Señor. Porque nos has dado de tu gracia en abundancia. Y cuando nuestro pecado abundaba, Señor, sobreabundó tu gracia. Y no solo, Señor, nos perdonaste, porque si ya sería bueno, Señor, que nos hubieras perdonado. Pero no solo nos perdonaste, sino pagaste para que tengamos libertad en acercarnos a ti, sabiendo que no te debemos nada, que tenemos paz. Y no solo eso, sino que además nos has dado la esperanza en una promesa verdadera de que vamos a estar delante de ti. No como criaturas, no como seres creados tuyos simplemente, sino como hijos adoptados, como personas de tu familia, porque nos has invitado a tu mesa como amigos. Señor, yo te ruego que tú hagas en nosotros la obra suficiente y necesaria para que podamos venir delante de ti, entregándote, Señor, las cosas que tú querías hacer a través de nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor. Haz tu voluntad en nuestras vidas, al costo que sea. Solo queremos un día estar delante de ti. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.